¿Qué harías si te dijeran que el destino de una nación estaba en tus manos, pero para alcanzarlo, tendrías que enfrentar gigantes? Caleb no solo creyó en la promesa de Dios, sino que decidió ir tras ella con todo lo que tenía, a pesar de los obstáculos que se interponían. Con 85 años, subió a la montaña donde otros temían pisar, y allí, no solo conquistó un terreno físico, sino que reclamó un legado eterno. En este vídeo, descubre cómo un hombre desafió lo imposible, venció a los gigantes y dejó una herencia de fe que ha perdurado a través de los siglos. Si te ha sorprendido su historia, suscríbete para ver más relatos de valentía y comparte este vídeo para que más personas conozcan cómo la fe puede mover montañas. En los abrasadores días del desierto, cuando el viento arrastraba la arena como cuchillas invisibles y el sol parecía castigar sin tregua, nació un niño que marcaría la diferencia en medio de una generación marcada por la incertidumbre. Su nombre fue Caleb, hijo de Jefone, el ceneceo. Aunque fue criado dentro de los campamentos de la tribu de Judá, su sangre no provenía de Jacob, sino de una línea extranjera que había decidido abrazar el Dios de Israel. Esto, aunque no se decía abiertamente, lo convertía en alguien distinto. En los ojos de algunos, un intruso tolerado. Pero en el cielo, era visto como un escogido en formación. Desde pequeño, Caleb demostró una energía poco común. Mientras otros niños se conformaban con correr tras las cabras o dormir bajo las tiendas, él buscaba respuestas. Se acercaba a los ancianos, escuchaba relatos de Abraham, Isaac y Jacob, y quedaba absorto con la historia de cómo el Dios de sus nuevos antepasados había hecho descender fuego, abrir mares y hablar desde montañas envueltas en humo. Cada palabra calaba hondo en su espíritu. No tenía la sangre de Judá, pero tenía algo aún más fuerte, una convicción inquebrantable. A medida que crecía, también lo hacía su cuerpo. Fuerte, ágil y con una voluntad que no se dejaba doblegar por el cansancio o el miedo. Desde joven fue entrenado en el uso de la espada y el escudo. Aunque no se le permitió ocupar lugares de liderazgo entre los de linaje puro, sobresalía por su disciplina. Algunos lo miraban con recelo, otros con respeto, pero Caleb no buscaba aprobación, sino fidelidad a un propósito más alto. Hubo días en que escuchaba comentarios a espaldas suyas, insinuando que jamás sería considerado plenamente israelita. Aún así, él no respondió con rencor. Guardaba silencio y volvía a sus entrenamientos, a sus oraciones en la quietud de la noche, bajo las estrellas del Sinaí. En su corazón algo ardía, no importaba de dónde venía, sino a quién pertenecía. El momento que marcó un antes y un después ocurrió cuando tenía poco más de 20 años. En medio de una reunión tribal, un grupo de hombres discutía sobre la herencia de las tierras prometidas. La tensión crecía, y uno de ellos exclamó que solo los hijos legítimos de Jacob debían entrar a Canaán. Caleb se levantó, no para discutir, sino para declarar algo que nadie olvidó: mi sangre es extranjera, pero mi alma pertenece al Dios de Abraham. No heredaré por nacimiento, sino por obediencia. Las palabras retumbaron como truenos. Desde ese instante, incluso los más escépticos comenzaron a verlo de forma diferente. Caleb no buscaba tierras, buscaba el cumplimiento de la promesa. Y su vida se fue convirtiendo en un testimonio de esa decisión irrevocable. Los años pasaron, y mientras Israel seguía su peregrinar por el desierto, él se convirtió en un referente entre los jóvenes. A pesar de su ascendencia cenecea, era uno de los pocos que lograba unir a hombres de distintas tribus para entrenar en defensa, para alentar en oración,
para animar en los días grises. Su fe no conocía fronteras. Su identidad no estaba en el linaje, sino en la obediencia. Así fue como el forastero se convirtió en una figura clave en el corazón del pueblo. No por posición heredada, sino por convicción forjada. Caleb, el ceneceo, aún no sabía que un día, cuando los más fuertes temblaran ante los gigantes, él sería quien alzaría la voz y la espada para reclamar lo que Dios había prometido. Pero antes de enfrentar gigantes, primero tuvo que vencer los murmullos del desprecio, los límites impuestos por los hombres y el silencio de los años. La historia apenas comenzaba, pero el cimiento ya estaba colocado. Un hombre ajeno al árbol genealógico, pero íntimo en la voluntad de Dios. Un guerrero que, desde la cuna, no necesitó apellidos para ser parte del plan eterno. Solo fe. Y de esa, tenía de sobra. La mañana era distinta. El campamento se había levantado con un rumor que se extendía de tienda en tienda. Moisés, el hombre de Dios, había recibido instrucciones específicas del Altísimo. La tierra prometida, esa que fluía leche y miel, estaba al alcance de la vista. Y ahora era el momento de enviar hombres que la exploraran. 12 serían elegidos, uno por cada tribu. Hombres reconocidos, sabios, valientes. Representantes dignos de inspeccionar la herencia que Dios les había reservado desde hacía generaciones. Entre los seleccionados, se encontraba Caleb, hijo de Jefone. Al escuchar su nombre, Caleb no mostró sorpresa, pero en su interior ardía una llama difícil de contener. No era solo una misión de reconocimiento. Era un paso más hacia la promesa que desde joven había abrazado con todo su ser. No era un viajero común. Era un testigo que pisaría con sus pies lo que sus ojos espirituales ya habían visto desde hacía años. Junto a él, Josué, el fiel servidor de Moisés, y otros 10 hombres partieron hacia el norte. Atravesaron el desierto de Zin, ascendieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, una ciudad amurallada habitada por los descendientes de Anak, hombres de gigantesca estatura que causaban temor incluso con la sola mención de su nombre. Las murallas se elevaban como fortalezas impenetrables. Las puertas eran como fauces de hierro. Y sin embargo, Caleb, al ver todo aquello, no sintió miedo. Sintió deseo. Deseo de conquistar, de cumplir lo que Dios había dicho. No importaba el tamaño de los enemigos, sino la fidelidad del que había hecho la promesa. Durante 40 días exploraron la tierra. Vieron ciudades fortificadas, campos fértiles, ríos abundantes, y trajeron consigo frutos tan grandes que necesitaban ser cargados entre 2 hombres. Canaán era todo lo que Dios había dicho, y más. Pero no todos vieron con los mismos ojos. Cuando regresaron al campamento, la tensión era palpable. Los 10 espías comenzaron a hablar con palabras que helaban la sangre del pueblo. Decían que sí, la tierra era buena, pero sus habitantes eran poderosos, que sus ciudades eran imposibles de conquistar, que había gigantes, que Israel no tenía ninguna posibilidad. El miedo se esparcía como un veneno silencioso. El pueblo comenzó a llorar, a quejarse, a pensar en regresar a Egipto. La fe comenzaba a morir antes de haber cruzado el primer umbral. Fue entonces cuando Caleb, sin pedir permiso, sin medir consecuencias, se puso en pie ante toda la congregación. Sus ojos ardían, su voz retumbaba como un trueno en el desierto. Subamos luego, y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos.
El silencio se hizo absoluto. Su declaración era una afrenta directa a los temores del pueblo, a la duda que se estaba sembrando en miles de corazones. Pero no le importó. Caleb hablaba desde la certeza. No porque confiara en su espada, sino porque conocía al Dios que los había sacado de Egipto, que había dividido el mar, que había hecho llover maná. Ese mismo Dios no los había traído hasta allí para fracasar a las puertas de la bendición. Los otros espías, temblando, lo contradijeron. No podemos subir. Son más fuertes que nosotros. Nos vieron como langostas, y así también nos veíamos nosotros mismos. Era el lenguaje del temor, de la derrota anticipada. Pero Caleb no se retractó. Josué se unió a él, rogando al pueblo que no endureciera su corazón, que confiara en la promesa. Pero ya era tarde. El pueblo había decidido. Y lo que es peor, querían apedrear a los que osaban creer. En ese momento, la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo. La voz de Dios tronó con indignación. La incredulidad del pueblo había llegado al límite. Serían condenados a vagar en el desierto por 40 años, hasta que toda aquella generación muriera. Solo 2 hombres serían dignos de entrar a Canaán, Josué y Caleb. Mientras el juicio caía, Caleb guardó silencio. No buscaba gloria personal. Solo le dolía que tantos hubieran elegido la derrota, cuando el cielo les ofrecía victoria. Pero no perdería la fe. Él había visto la tierra, y sabía que algún día sus pies volverían a pisarla. No con temor, sino con autoridad, porque aunque el pueblo retrocediera, él ya había conquistado en su corazón. Y así, ese día no solo marcó el inicio de una larga espera. Fue también el día en que Dios selló el destino de un hombre que prefirió la fe a la popularidad, la obediencia al temor, y la verdad divina al consenso humano. El día en que todo cambió, para siempre. La noche se había cubierto con un silencio pesado, interrumpido solo por los lamentos del pueblo. Las tiendas vibraban por los susurros de angustia, y los rostros de hombres y mujeres estaban bañados en una desesperanza que se sentía más espesa que la misma oscuridad. Israel había escuchado el reporte de los espías, y la incredulidad había envenenado su alma colectiva. Entre gritos de desesperación, acusaciones contra Moisés, y reclamos contra el cielo, la esperanza comenzaba a morir sin siquiera haber tenido oportunidad de luchar. En medio de ese clamor de confusión, una figura se alzó con la firmeza de una roca en medio del caos. Caleb. Su rostro endurecido por los años de desierto, su mirada encendida por la llama de una fe que no vacilaba. Junto a él estaba Josué, también convencido de que Dios era más fuerte que cualquier fortaleza humana. Mientras todos se quebraban por dentro, ellos se mantenían en pie, como columnas que no se dejan doblegar por el viento. Caleb no gritó por desesperación, sino por convicción. Su voz atravesó la muchedumbre como una espada que rompe cadenas invisibles. La tierra por la que pasamos es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. No se rebelen contra Él. No teman a su pueblo, porque los comeremos como pan. Las palabras eran contundentes. No hablaban desde el deseo de poder, sino desde una certeza nacida de años observando la fidelidad divina. Caleb no hablaba a la emoción, sino al espíritu. Sabía que el miedo distorsionaba la realidad, que agrandaba a los enemigos y empequeñecía la fe. Pero también sabía que lo invisible, la promesa de Dios,
era más firme que cualquier muro de piedra. El pueblo, sin embargo, no estaba listo para escuchar. Sus corazones ya estaban vencidos por la cobardía. En vez de aplaudir su valor, buscaron piedras para silenciarlo. Lo que decía era demasiado desafiante, demasiado contrario al espíritu derrotado que se había instalado en ellos. Querían eliminar cualquier rastro de esperanza, porque esa esperanza los avergonzaba. En ese instante, la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, iluminando la escena con una luz que cortó la noche como un relámpago eterno. El Eterno habló con Moisés, su ira encendida por la terquedad de un pueblo que, pese a haber visto milagros imposibles, seguía sin confiar. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, con todas las señales que he hecho entre ellos? La sentencia fue clara: ninguno de los que murmuraron vería la tierra. Todos perecerían en el desierto, y sus cuerpos serían cubiertos por la misma arena que tanto despreciaban. Solo 2 hombres quedarían exentos: Josué y Caleb. Moisés, con el corazón quebrado, comunicó el decreto. El pueblo, como quien despierta demasiado tarde, intentó remediarlo con una obediencia forzada. Subieron al día siguiente para intentar tomar la tierra, pero ya no contaban con la presencia de Dios. Fueron derrotados por los amalecitas y cananeos como advertencia de que la promesa no puede tomarse por la fuerza, ni fuera del tiempo divino. Mientras los cuerpos de los caídos eran enterrados en la arena, Caleb permanecía en silencio. Su corazón estaba herido, pero no por la derrota, sino por la incredulidad. Había intentado advertirles, había levantado su voz cuando todos callaban o mentían. Había gritado en medio del miedo, pero nadie quiso escuchar. Aún así, no se lamentaba por haber hablado. Su fidelidad no dependía del resultado, sino del mandato. No era su responsabilidad convencer, sino mantenerse firme. El juicio de Dios no cambió la postura de Caleb. Aceptó la espera, aceptó la carga de vagar durante décadas junto a un pueblo que no compartía su fe. No con resignación, sino con propósito. Porque aunque le sería negado el presente, el futuro aún le pertenecía. Caleb no dudaba, él entraría a la tierra, tarde o temprano. Porque lo había creído cuando nadie más lo hizo. Ese día quedó grabado en su memoria como un eco eterno. No por el miedo que lo rodeó, sino por la voz que desde su pecho se alzó como una antorcha en medio de la niebla. Un grito solitario, sí, pero no sin efecto. Porque aunque el pueblo no cambió, el cielo tomó nota. Y en ese registro eterno, Caleb fue contado entre los fieles. No por ser el más fuerte, ni el más puro, sino por haber creído cuando nadie más se atrevió. El sol ascendía cada mañana sobre un campamento que no avanzaba. Las tiendas eran desmontadas y levantadas una y otra vez, pero los pasos no llevaban a ningún destino. Israel estaba atrapado en un círculo de arena y tiempo, condenado a girar por décadas en un desierto que ya no ofrecía promesa, solo memoria. Y entre ellos, caminaba Caleb, firme, envejeciendo por fuera, pero más joven que nunca por dentro. No porque el castigo no lo hubiera alcanzado, sino porque su corazón no fue condenado. La espera no era su juicio, era su prueba. Cada entierro, cada lamento nocturno, cada mirada perdida de los que aún recordaban Egipto, era una herida abierta que no cerraba. Caleb vio morir a amigos, vecinos, hombres con los que compartió pan y batallas. A veces lloraba en silencio. Otras,
Apretaba los puños con la frustración de quien ve lo que pudo haber sido y no fue. Pero nunca maldijo, nunca murmuró. Porque en su interior aún resonaban las palabras del Eterno. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, a él le meteré en la tierra que exploró, y su descendencia la poseerá. Ese otro espíritu era lo que lo mantenía en pie. Mientras otros envejecían por dentro y por fuera, consumidos por el arrepentimiento tardío o el olvido progresivo, él mantenía la visión viva. No pasaba un solo día sin recordar la colina de Hebrón, la misma donde habitaban los hijos de Anac. Caleb había visto esos muros con sus propios ojos. Los recordaba al detalle. No como amenazas, sino como territorio prometido. Para él, el tiempo no era un castigo, era un entrenamiento. Durante esos 40 años, no perdió ni su fuerza ni su determinación. Se convirtió en maestro de los jóvenes, en consejero de los indecisos, en baluarte para los tambaleantes. Aunque no ocupaba el lugar de Moisés ni el de Aarón, su figura crecía como un roble en medio del valle. Nunca se impuso por fuerza, pero su ejemplo hablaba más que 1000 palabras. Muchos de los que nacerían en el desierto, aprenderían de él a creer antes que ver. Había tardes en las que se alejaba del campamento para entrenar en soledad. Blandía su espada contra el aire, no por nostalgia, sino por preparación. Porque él no se veía a sí mismo como un anciano que esperaría la muerte bajo la sombra de una palmera. Se veía como conquistador. Cada gota de sudor era una ofrenda silenciosa a la promesa que aún respiraba dentro de él. No permitiría que el desierto le robara lo que Dios le había asegurado. Ni la arena ni los años tendrían ese poder. Con el paso del tiempo, los rostros conocidos comenzaron a desaparecer. El campamento se fue llenando de nuevas generaciones que no habían visto el Mar Rojo abrirse ni el Sinaí temblar bajo fuego. A ellos, Caleb les contaba, no historias de derrota, sino de fidelidad, de un Dios que no cambia, de una tierra que espera, de una fe que nunca se rinde. Josué también envejecía a su lado. Su amistad se fortalecía con el silencio compartido, con las miradas que no necesitaban palabras. Ambos eran los últimos testigos de una generación sepultada en polvo, pero también los primeros herederos de una promesa viva. Y aunque el día no llegaba, Caleb no se inquietaba. Él sabía que los tiempos del cielo no se apresuran ni se retrasan. Solo se cumplen. Una noche, tras enterrar al último de los príncipes que había acompañado la exploración inicial, Caleb miró al cielo estrellado. Sus manos ya mostraban arrugas, pero su alma brillaba con una luz incandescente. Murmuró en voz baja, como quien conversa con una promesa, no he olvidado. Yo no olvido. Y tú tampoco. Y el viento del desierto, que tantas veces había sido testigo de quejas y lamentos, aquella vez pareció guardar silencio en señal de respeto. Porque en medio de una generación que pereció sin ver, había un hombre que caminaba hacia adelante sin titubear. Un hombre que aún no había conquistado con sus manos, pero ya lo había hecho con su fe. Los años no le robaron la fuerza. Al contrario, con cada amanecer, Caleb sentía que su espíritu se hacía más sólido, como si el mismo desierto, testigo de su espera, lo estuviese templando como a una espada que se afila entre el calor y la presión. Mientras las generaciones se apagaban una a una y nuevas tribus nacían sin haber probado jamás las cadenas de Egipto ni haber oído el estruendo del Sinaí, él seguía de pie, más vivo que nunca. No vestía ropajes ostentosos ni ocupaba lugares elevados.
No se lo veía al frente de las asambleas, pero su sola presencia imponía respeto. Se decía entre los más jóvenes que aquel hombre de barba gris había visto los gigantes de Canaán con sus propios ojos y que, aun entonces, no se había estremecido. Algunos lo observaban con incredulidad, otros, con veneración. Pero todos sabían una cosa: Caleb era distinto. No era como los demás. Cuando no estaba enseñando a los muchachos a tensar el arco o a blandir la lanza, se internaba en las colinas cercanas al campamento, como quien busca un diálogo privado con el silencio. Allí, entre las piedras y las sombras del atardecer, recordaba las murallas de Hebrón, los árboles frondosos, los rostros altivos de los descendientes de Anac. No con temor, sino con hambre. Porque aquella montaña no era solo un lugar. Era una cita pendiente. Una promesa que palpitaba en su pecho como un corazón alterno. En su mirada no había fatiga ni resentimiento. Jamás le echó la culpa a Dios por los años que tuvo que esperar. Jamás maldijo a la generación que lo condenó a vagar con ellos por su falta de fe. Sabía que su destino estaba en manos de aquel que no olvida, que pesa los corazones y que cumple lo que promete sin importar cuánto tiempo pase. Su fe no era una chispa momentánea, era una llama que se mantenía viva aún cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Durante ese tiempo, Caleb se convirtió en el mentor de muchos. Enseñaba a los hijos del desierto no solo a pelear, sino a confiar. Les hablaba del Dios que divide mares, del día en que se paró entre miles de hombres temerosos para gritar que la tierra era alcanzable. Les narraba cómo, cuando todos retrocedieron, él decidió avanzar. Y no como un héroe que busca reconocimiento, sino como un siervo que no podía hacer otra cosa más que creer. También se convirtió en protector. Cuando caravanas extranjeras rondaban el campamento, él era el primero en montar guardia. Cuando el miedo quería infiltrarse entre los más jóvenes, Caleb era quien lo enfrentaba con palabras que traspasaban el alma. El temor no nos sacó de Egipto, y no nos llevará a Canaán. Sus hijos lo escuchaban hablar por las noches, mientras el fuego crepitaba. Axa, su hija, se aferraba a sus relatos como quien se alimenta de esperanza. Para ella, su padre era más que un guerrero, era una promesa viva, una figura que había conquistado primero su propio corazón antes que cualquier tierra. Había una fuerza invisible que lo sostenía, algo que iba más allá de los músculos o la habilidad con la espada. Era la certeza de que su día llegaría. Caleb no necesitaba señales, ni visiones, ni confirmaciones. Tenía una sola ancla, la palabra que Dios había pronunciado sobre su vida. Y esa palabra era suficiente. Pasaron los años y los rostros cambiaron, pero el suyo seguía siendo el mismo. No porque no envejeciera, sino porque no se doblegaba. Cada arruga era un mapa de batallas internas ganadas, cada cicatriz un testimonio de fidelidad. El desierto no lo había destruido, lo había definido. Y así, sin aplausos ni trompetas, Caleb siguió siendo el guerrero silencioso entre el polvo. A la espera. No como quien se resigna, sino como quien se prepara. Porque él sabía que pronto, muy pronto, las tiendas dejarían de moverse en círculos. Que las dunas serían reemplazadas por valles fértiles. Y que la montaña, su montaña, lo estaría esperando. El eco de pasos sobre la tierra seca del desierto fue cambiando con el tiempo. El polvo que antes giraba en círculos ahora se alineaba en una sola dirección. Tras 4 décadas de espera, el pueblo de Israel volvía a mirar hacia Canaán,
pero esta vez no como fugitivos ni como espías, sino como conquistadores. Moisés había partido, su mirada se había apagado en la cima del monte Nebo, donde vio la tierra desde lejos, pero no pudo entrar. Y el liderazgo había sido entregado a Josué, aquel que, junto a Caleb, también creyó cuando otros dudaron. La atmósfera en el campamento era distinta. No era solo el cambio de líderes, era el cambio de generaciones. Ya no estaban los que habían llorado por las ollas de carne de Egipto, ni los que temblaron al ver los muros de Jericó desde lejos. Ahora, los rostros eran nuevos. Hombres nacidos en la arena, criados en el calor de las tiendas y forjados bajo las enseñanzas de aquellos dos únicos sobrevivientes del pasado. Entre ellos, Caleb resplandecía como un fuego antiguo que se niega a apagarse. El Jordán se abrió ante ellos como el Mar Rojo lo había hecho para sus padres, y las aguas retrocedieron al paso del Arca del Pacto. Fue un recordatorio de que la promesa no había caducado, de que el Dios que había liberado, también cumpliría. Caleb, al ver el río dividirse, no sonrió. Cerró los ojos y respiró hondo. No era la primera vez que presenciaba algo así, pero esta vez era distinto. Esta vez sabía que no volvería a vagar. Esta vez pondría los pies sobre la tierra que desde joven había anhelado. Una a una, las ciudades de Canaán comenzaron a caer. Jericó, con sus muros aparentemente invencibles, cayó al suelo como si hubiera sido empujada por una mano invisible. Ahí, Betel, Maqueda, Libna. Los nombres se multiplicaban y las victorias también. Josué lideraba con estrategia divina, pero Caleb no se quedaba atrás. Aunque tenía ya 85 años, combatía como si fuera un hombre de 40. Cada batalla era un paso más hacia su destino. Cada enemigo vencido, una voz menos en contra de la promesa. Mientras las tribus iban recibiendo porciones de tierra, Caleb se mantenía en silencio. No pidió aún su parte. No exigió. No reclamó por el tiempo perdido. Esperó. Porque él no quería cualquier tierra. Él sabía exactamente cuál era la suya. Hebrón. La misma que había visto cuando era joven, la misma que había sido despreciada por los otros por estar habitada por gigantes. Esa era su porción. Porque la promesa, para Caleb, nunca fue sinónimo de comodidad. Siempre estuvo ligada al desafío. A lo imposible. A lo que los demás no se atreven a reclamar. Una noche, mientras las fogatas crepitaban y el campamento descansaba, Josué se acercó a Caleb. No hablaron de estrategias ni de guerras. Solo compartieron el silencio que hay entre dos hombres que han recorrido el desierto, que han enterrado generaciones, que han visto la gloria y también la rebelión. Y en ese silencio, Caleb supo que el momento se acercaba. Pronto, él alzaría la voz. No para pedir, sino para declarar lo que desde hacía décadas Dios le había prometido. Los más jóvenes lo observaban con admiración y asombro. ¿Cómo era posible que aquel anciano caminara con más determinación que todos ellos juntos? ¿De dónde sacaba esa fuerza, ese brillo en la mirada, ese paso firme como si el tiempo no le pesara? Lo que no sabían era que Caleb no vivía de su edad, sino de su esperanza. Que no caminaba por costumbre, sino por propósito. Así, cuando los límites de las tribus comenzaban a trazarse y la tierra se repartía entre clanes, Caleb no miraba los campos más verdes ni las ciudades más accesibles. Su vista seguía fija en un monte, Hebrón. Porque allí, entre sombras de gigantes y ecos de miedo,
estaba su herencia. No por linaje, no por antigüedad, sino por fe. Y esa montaña, aún no conquistada, ya le pertenecía. Porque mientras otros todavía decidían, él ya lo había resuelto en su corazón. El regreso a Canaán no era para Caleb una entrada más. Era la antesala del cumplimiento. Y no importaba cuánto había esperado. Lo que importaba es que estaba allí, al borde del destino, con la espada lista y el espíritu más encendido que nunca. El fragor de la guerra retumbaba en las llanuras de Canaán como una tormenta que no cesaba. Israel, bajo la dirección de Josué, libraba batalla tras batalla con una mezcla de estrategia militar y dirección divina. La tierra que una vez parecía imposible de alcanzar, ahora comenzaba a abrirse como un campo fértil bajo los pasos del pueblo escogido. Las ciudades caían una a una, no por el poder del ejército, sino por la intervención invisible de un Dios que caminaba con ellos. Pero en medio de esa avalancha de victorias, una batalla aún no se había peleado. La más personal. La que llevaba más de 40 años gestándose en el alma de un solo hombre, la conquista de Hebrón. Caleb había estado presente en muchas de aquellas campañas. Aunque la mayoría de los capitanes superaban apenas los 30, él, con 85 años, aún empuñaba la espada con la misma energía de su juventud. No combatía para probar nada a nadie, sino porque cada victoria era un paso más hacia el cumplimiento de una promesa íntima. Mientras otros luchaban por expandir territorio, él lo hacía para reclamar destino. Durante los combates, los soldados jóvenes lo observaban en secreto. Muchos no podían creer que aquel veterano de mirada incandescente y rostro curtido por el sol fuera más temido por los enemigos que muchos generales. Había algo en su forma de moverse en el campo de batalla, una seguridad que desarmaba incluso antes de levantar la espada. Era como si cada golpe estuviera respaldado por una convicción que no podía ser quebrada. Como si la batalla, antes de empezar, ya estuviera ganada en su corazón. Cuando se reunían en el campamento, Caleb no alardeaba. Escuchaba, observaba, instruía. No buscaba glorias humanas. Su corazón seguía clavado en aquella colina que aún no había tocado. Hebrón, donde vivían los anaquitas, los mismos gigantes que habían hecho temblar a los espías en el pasado. Muchos evitaban hablar de esa región. Aunque las ciudades de alrededor ya habían caído, Hebrón permanecía invicta. Era la más peligrosa, la más intimidante, la más simbólica. Y para Caleb, la más deseada. No fue la fuerza ni la oportunidad lo que lo retuvo de reclamarla antes. Fue la honra. No quiso tomar lo suyo hasta que los demás recibieran lo suyo. No por debilidad, sino por orden. Porque quien tiene una promesa verdadera no se desespera. Sabe esperar su momento con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Las campañas principales concluyeron. El territorio comenzaba a dividirse entre las tribus. Josué, con la ayuda de los sumos sacerdotes, asignaba las herencias conforme al mandato de Dios. Cada familia recibía su porción. Y fue entonces, cuando todos creían que el anciano guerrero descansaría, que Caleb se adelantó. No como un mendigo que pide, sino como un príncipe que afirma. Sus palabras, cargadas de fuerza y memoria, rompieron la calma de la asamblea. ¿Sabes lo que Jehová dijo a Moisés, hombre de Dios, en Cades Barnea, respecto a mí y a ti? 40 años tenía yo cuando Moisés me envió a reconocer la tierra,
y le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Pero mis hermanos, los que subieron conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Yo, en cambio, seguí cumplidamente al Señor. Y ahora, he aquí, Jehová me ha hecho vivir, como dijo, estos 45 años. Aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Así que, dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. El campamento enmudeció. No por sorpresa, sino por reverencia. Nadie se atrevía a interrumpir, porque esas palabras no eran solo una petición, eran una proclamación. Caleb no reclamaba por herencia humana, sino por derecho divino. No exigía lo fácil, pedía lo imposible, porque lo imposible era precisamente lo que se le había prometido. Josué lo miró, y sus ojos se llenaron de emoción. Él también recordaba ese día en Cades Barnea. Él también había visto cómo Caleb se alzó en medio del miedo, cómo defendió la verdad mientras los demás temblaban. Y ahora, lo tenía enfrente, igual de firme, igual de audaz. No dudó. Bendijo a Caleb y le otorgó Hebrón como herencia. Pero no era una herencia recibida, era una batalla pendiente. Hebrón aún estaba ocupada por los descendientes de Anac. Los gigantes no habían olvidado a Israel, y seguramente, tampoco habían olvidado a Caleb. Lo esperaban. Y él, también los había esperado. No por venganza, sino porque sabía que conquistar lo prometido requiere más que deseo, requiere acción, valentía, obediencia y fe. Así, la conquista general de Canaán llegaba a su fin para la mayoría. Pero para Caleb, apenas comenzaba. Porque su guerra no era contra ejércitos, era contra las dudas, los años, los recuerdos. Contra todo lo que decía que ya era tarde, que su tiempo había pasado. Y precisamente por eso, era el momento perfecto. Porque cuando todos buscan reposo, solo los verdaderos conquistadores se atreven a subir el monte. Aunque allí aún habiten gigantes. El sol se alzaba con fuerza sobre el horizonte cuando Caleb se adelantó entre los hombres, caminando con la dignidad de quien no necesita explicar su presencia. Las espadas colgaban de los cinturones, las tiendas se mantenían en pie a la espera de nuevas órdenes, y el pueblo descansaba, creyendo que la etapa más difícil ya había quedado atrás. Pero Caleb, con la mirada fija en las colinas del sur, sabía que lo más crucial aún estaba por delante. Frente a Josué, su antiguo compañero de batalla y fe, se colocó con el porte de quien nunca dejó de ser un guerrero. El rostro de Josué se iluminó con una mezcla de respeto y nostalgia. Él sabía lo que venía. Había esperado este momento tanto como Caleb, porque ambos compartían una historia que nadie más podía comprender del todo. Una historia escrita con obediencia, sacrificio y un amor inquebrantable por la promesa de Dios. Caleb habló con voz firme, sin necesidad de elevar el tono. Cada palabra era una piedra colocada sobre la otra, construyendo un testimonio que no podía ser ignorado. Recordó con precisión el día en que fue enviado desde Cades Barnea, el momento en que sus ojos contemplaron por primera vez la tierra de Hebrón. Habló del informe que trajo, diferente al de los otros 10 espías, y cómo, a pesar de la oposición, se mantuvo firme en la fidelidad a Dios. Y entonces, sin titubear, pronunció su petición, una que no era común ni cómoda, una que pocos hubieran hecho. Dame ahora este monte. No pidió los valles fértiles, ni las ciudades ya conquistadas. No buscó la tierra más sencilla de defender,
ni la región con menos conflictos. Pidió el monte, el mismo que estaba habitado por los descendientes de Anak, gigantes de reputación temible. El mismo que había hecho retroceder a miles con solo ser nombrado. Caleb lo pidió, no porque fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. La congregación quedó en silencio. No era solo lo que pedía, sino quien lo pedía. Un hombre de 85 años reclamando un territorio que requería la fuerza de jóvenes, el coraje de reyes, la estrategia de generales. Pero Caleb no hablaba como un anciano que se aferra a su última oportunidad, sino como un conquistador que había reservado su batalla más gloriosa para el final. Josué, con los ojos humedecidos por la emoción, no dudó. Extendió la mano, lo bendijo con palabras que brotaban desde lo más profundo del corazón y le otorgó Hebrón como herencia perpetua. El pueblo observaba en silencio. Nadie cuestionó. Nadie se atrevió a discutir. Porque lo que estaban presenciando era más que una asignación de tierra. Era el cumplimiento de una promesa que había sobrevivido al tiempo, a la desobediencia de una generación, y a los estragos del desierto. Caleb partió sin ceremonia. No necesitaba más palabras. La montaña lo esperaba. No era una ilusión ni una simple porción territorial. Era un altar donde su fe sería coronada con acción. Porque para él, creer no era un acto pasivo. Era levantar la espada cuando otros duermen. Era subir cuando otros bajan. Era elegir lo alto, aunque el precio también lo sea. La subida a Hebrón no fue fácil. El terreno era empinado, las rocas filosas, el aire más denso. Y sin embargo, cada paso era ligero, porque sus pies no cargaban dudas, cargaban destino. Los rumores de su avance llegaron hasta los habitantes del monte. Los descendientes de Anak se prepararon. Sabían quién venía. Aquel que no temió hace 45 años. Aquel que no se debilitó ni en cuerpo ni en espíritu. Lo temían más ahora que entonces. Y mientras otros contaban los años, Caleb contaba los pasos. Porque para él, cada metro conquistado no era solo geografía, era herencia. Y cada piedra bajo sus pies era una prueba más de que la promesa no se vence con el tiempo, sino que se fortalece. Así, con la espada en una mano y la historia en la otra, el guerrero subió hacia el lugar que le había sido prometido. No buscaba honor, ni descanso, ni gloria. Solo cumplir lo que desde joven había creído. Porque Caleb no pidió un monte, pidió su destino. La tierra de Hebrón no era como las demás. Sus caminos serpenteaban por colinas elevadas y oscuras, donde los ecos del pasado aún rugían como tambores de guerra. No era solo una ciudad enemiga, era el símbolo del miedo ancestral de Israel. Allí habitaban los descendientes de Anak, hombres de tamaño descomunal, con corazas como muros y lanzas como árboles. Eran los mismos que 45 años atrás habían causado que todo un pueblo temblara y llorara en rebeldía. Ahora, esos gigantes aún estaban allí, vivos, fuertes, altivos. Y Caleb, el anciano de 85 años, subía solo hacia ellos, con la determinación de quien ya había ganado la batalla en su interior. No hubo discursos, ni grandes arengas. Solo el silbido del viento entre los peñascos y el crujir de los pasos del guerrero que se acercaba a su destino. Caleb avanzaba con la espada firme en su mano derecha, la mirada clavada en las murallas de la ciudad fortificada. No necesitaba a una multitud detrás.
Su respaldo era invisible, pero más real que cualquier ejército, porque no peleaba por ambición, sino por promesa. Los anaquitas se prepararon. Desde las torres de Hebrón vieron acercarse al enemigo solitario. Algunos rieron al principio, creyendo que era una provocación ridícula. Pero otros recordaban los antiguos relatos, los nombres temidos, los espías que una vez huyeron, -2. Y uno de ellos estaba ahora frente a sus puertas. No con temor, sino con sed de cumplimiento. Caleb no esperó a ser atacado. Llamó a sus hombres, aquellos que lo habían seguido por años, entrenados bajo su instrucción, formados en su espíritu. No eran muchos, pero eran fieles. Guerreros nacidos en el desierto, moldeados en la fe. Cuando escucharon la orden, no dudaron. Sabían que no peleaban por conquista personal, sino por sellar lo que Dios había entregado desde tiempos de Moisés. La batalla fue feroz. Los gigantes no retrocedían fácilmente. La fuerza bruta de los anaquitas era imponente. Uno a uno descendieron desde las alturas, con rugidos que hacían vibrar el suelo. Pero Caleb no se movía. En medio del combate, su espada brillaba bajo el sol como si fuera una prolongación de su alma. No peleaba con desesperación, sino con autoridad, como quien sabe que el cielo ya ha firmado su victoria. Frente a él, aparecieron los 3 hijos principales de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. Hombres descomunales, cuya sola estatura parecía oscurecer el cielo. Caleb los observó con calma, como si reconociera sus rostros desde aquella vez en que los vio a la distancia. Pero esta vez no daría la vuelta. Esta vez no regresaría al campamento con un informe. Regresaría con una tierra tomada. El combate entre ellos fue brutal. Pero lo que los gigantes no sabían era que el espíritu que animaba a Caleb no era el de un simple anciano. Era el mismo que había sostenido a David ante Goliat, el que empujó las murallas de Jericó, el que había hablado desde la zarza ardiente. Era el espíritu del Dios viviente, que honra a los que creen hasta el final. Uno a uno, los gigantes cayeron. No por la fuerza física, sino por la fuerza de la fe. Caleb, cubierto de polvo y sangre, se mantuvo de pie cuando el último de ellos cayó de rodillas, derrumbado por un golpe certero al corazón. Las murallas de Hebrón quedaron mudas. La ciudad, que había sembrado temor por generaciones, ahora temblaba ante el paso del hombre que no se rindió. El pueblo descendió más tarde, y lo encontraron en lo alto, en la cima, contemplando el paisaje con los ojos húmedos. No de dolor, sino de plenitud. El lugar que durante años había sido el emblema de la derrota del pueblo, ahora se convertía en el trofeo del cumplimiento. Hebrón fue entregada a Caleb, no como un botín de guerra, sino como el cumplimiento solemne de una palabra eterna. Ese día no solo se venció a los gigantes de carne y hueso, también cayeron los gigantes invisibles del miedo, del retraso, de la incredulidad. Hebrón ya no era una sombra que paralizaba, sino una llama que iluminaba. Una señal de que el tiempo no anula lo que Dios promete, que la edad no limita lo que la fe alcanza, que los enemigos pueden ser grandes, pero más grande es el que prometió. Y así, cuando la espada volvió a su vaina, y los hombres reconstruyeron las puertas y murallas, Caleb descansó por fin. No porque se sintiera viejo, sino porque había llegado. No a un lugar, sino al final de un camino que comenzó con una creencia solitaria y terminó con una herencia eterna. La tierra de Hebrón,
conquistada por la fe, se convirtió en el corazón palpitante del legado de Caleb. No era solo un territorio ganado, sino el cumplimiento de una promesa que había marcado su vida desde que era un joven explorador en el desierto. El aire que respiraba sobre aquel suelo no solo era fresco y limpio, sino cargado de la gratitud y la paz que trae consigo la victoria. Caleb sabía que su lucha no había sido en vano, que los años de espera, el dolor de la espera y la lucha constante, se habían pagado con el cumplimiento más grande que un hombre podía recibir: ver la promesa de Dios hacerse realidad bajo sus pies. Hebrón, antes temida por sus gigantes, ahora era una ciudad próspera, protegida bajo la sombra de la bendición de Dios. Los hijos de Caleb, que se habían levantado junto a él en la fe, comenzaron a tomar posesión de la tierra. No solo él había heredado la victoria, sino también sus descendientes. La herencia de Caleb no era solo una porción de terreno, sino una transferencia espiritual. Había sido más que un guerrero, había sido un pionero de la fe, un ejemplo que continuaría por generaciones. La vida en Hebrón floreció bajo el liderazgo de Caleb y su familia. Las aldeas circundantes comenzaron a acercarse en busca de consejo, y los de la tribu de Judá, que antes lo habían visto como un extranjero, lo reconocieron como un líder legítimo. Caleb no gobernaba por poder terrenal, sino por la fuerza que le daba su obediencia a Dios y la fidelidad con la que había vivido. La gente veía en él un ejemplo de lo que significa esperar en el Señor, no solo por la recompensa inmediata, sino por la satisfacción de cumplir con su propósito divino. Los años siguieron pasando, y Caleb ya había comenzado a ver cómo su legado se consolidaba. Acsa, su hija, se casó con Otoniel, el hermano menor de Caleb, quien también compartía la misma fe inquebrantable. Otoniel se levantó como líder en la tribu de Judá, y se le asignó un territorio cercano. La familia de Caleb se multiplicaba y su influencia se extendía, pero él no se preocupaba por la fama ni por el poder. Su única preocupación era asegurar que la promesa no solo perdurara en él, sino en los corazones de todos los que vinieron después. Caleb, ahora un anciano respetado y venerado, había llegado al final de su viaje. Pero sus últimos años no fueron años de retiro ni de descanso. Más bien, fueron años de preparación para los que vendrían. A menudo se sentaba bajo la sombra de un árbol en Hebrón, junto a sus hijos, sus nietos, y los jóvenes guerreros de la tribu. Les hablaba de la fe, de la obediencia, de cómo seguir adelante incluso cuando el camino parecía incierto. Les decía que la herencia más valiosa no era la tierra, sino la fe que se mantenía viva dentro del corazón. Les enseñaba que la fidelidad no se mide por la edad, sino por la perseverancia. Su voz se desvaneció en sus últimos días, pero las enseñanzas de Caleb permanecieron grabadas en las mentes y corazones de su pueblo. Como líder, no solo había llevado a los suyos a la batalla física, sino también a la batalla espiritual. Su vida se convirtió en una historia que se transmitía de generación en generación, no solo como una crónica de victorias, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios y el poder de la fe. Cuando Caleb murió, la tierra de Hebrón lloró su partida. No solo era un líder, era un amigo, un mentor, un padre y un abuelo. La ciudad que había reclamado con su fe no perdió su fuerza tras su muerte. Por el contrario, comenzó a crecer y expandirse, con más gente llegando para vivir en el lugar que una vez estuvo lleno de temores, pero ahora, bajo la luz de su fe, era un refugio de paz. Y así, Hebrón, la ciudad que Caleb había conquistado, permaneció como un símbolo eterno de la fidelidad de Dios a quienes creen en él. Fue un testimonio de que no importa cuántos años pasen,
No importa cuántos gigantes enfrentes, lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. La herencia de Caleb vivió en sus hijos, en sus nietos, y en todos los que llegaron a reconocer que la fe genuina puede mover montañas, puede vencer gigantes, y puede, al final, dar descanso y victoria. La historia de Caleb no terminó con su muerte. En los corazones de los que lo conocieron y los que lo escucharon hablar, su espíritu seguía vivo. Él había conquistado más que un territorio. Había conquistado el alma de su pueblo, mostrándoles que la verdadera herencia no se encuentra en las tierras físicas, sino en la obediencia a Dios y en la fe que permanece firme, incluso cuando todo parece imposible. La vida de Caleb, el guerrero que nunca dejó de creer, sigue siendo un faro que guía a generaciones, recordándoles que los verdaderos gigantes a vencer no son aquellos que se ven, sino los que se encuentran en el corazón. Y Hebrón vivió, porque Caleb vivió en la fe. Con el paso de los años, el nombre de Caleb se transformó en leyenda. No solo por su valentía en la batalla o por haber conquistado la temida ciudad de Hebrón, sino por la fe inquebrantable que había vivido cada día de su existencia. En el pueblo, donde la historia de la liberación de Egipto se contaba una y otra vez, Caleb pasó a ser el modelo a seguir. Un hombre que no solo escuchó las promesas de Dios, sino que las tomó en su corazón y las vivió con cada latido, con cada paso. Los hijos y nietos de Caleb, criados bajo la sombra de su ejemplo, continuaron su obra. La tribu de Judá creció en número y en espíritu, porque el legado de Caleb no solo era territorial, sino espiritual. La vida de fe que él había demostrado se convirtió en la columna vertebral del pueblo. Era imposible hablar de Israel y no recordar al hombre que, a pesar de las dificultades y las adversidades, nunca dejó de creer en la promesa divina. Aunque ya no estaba físicamente presente, Caleb seguía siendo una figura que inspiraba respeto y reverencia. Cada generación que nacía en la región de Hebrón conocía su historia, sus victorias, su integridad y sobre todo, su devoción a Dios. Y aquellos que iban a la guerra, o aquellos que enfrentaban las dificultades de la vida cotidiana, se recordaban los unos a los otros. Recuerda a Caleb. No dejes que el miedo te paralice. Confía en el Dios que te ha llevado hasta aquí, y Él te llevará hasta la victoria. El monte que Caleb había reclamado se convirtió en un lugar de adoración. Los israelitas, en tiempos de paz y guerra, subían a ese lugar no solo para recordar la historia, sino para renovar su propia fe. La oración en ese monte, bajo la sombra de los árboles que Caleb había visto crecer y que sus hijos habían plantado, se convirtió en un acto de consagración. Y cuando los pueblos vecinos, los que alguna vez habían sido enemigos, llegaron a escuchar sobre la fidelidad de Israel y el testimonio de Caleb, comenzaron a acercarse, buscando paz, buscando la luz que emanaba de aquella tierra prometida. Mientras tanto, en los corazones de aquellos que habían sido testigos directos de la vida de Caleb, se mantuvo vivo el deseo de continuar su misión. Josué, su compañero y amigo, se encargó de que el pueblo no olvidara el ejemplo de su vida. En cada asamblea, Josué repetía las palabras de Caleb, no como una simple anécdota, sino como un principio vital. La tierra no se toma solo con la espada, sino con la fe. No se conquista por fuerza, sino por obediencia. Y así, el espíritu de Caleb se mantuvo en cada generación. No se trataba de una estatua erguida en su honor, ni de un monumento de piedra. Su verdadero legado no estaba en los templos de la ciudad o en los relatos glorificados de sus hazañas, sino en la fe que había sembrado, la fe que se mantenía viva en los corazones de todos aquellos que se decidieron a caminar, como él, confiando en las promesas de Dios,
sin importar lo grande o pequeño del obstáculo. Los días de Caleb pasaron a ser una historia que inspiraba a todos a ser valientes, a no rendirse ante lo difícil, a recordar que la verdadera fuerza no proviene de la juventud ni de la fuerza física, sino de una fe activa, dispuesta a conquistar lo imposible. El hombre que no temió a los gigantes de Hebrón seguía vivo, no en los relatos, sino en el alma de la nación. Finalmente, en su último suspiro, Caleb dejó un legado que no moriría con él. Como una antorcha que se pasa de mano en mano, su fe, su valentía y su ejemplo continúan inspirando hasta hoy. Y los hijos de Israel, al igual que aquellos que llegaron a conocerlo en vida, miran hacia las montañas de Hebrón y ven mucho más que tierra conquistada. Ven un recordatorio eterno de que, si se tiene fe, incluso los gigantes pueden ser vencidos, y lo imposible se convierte en posible bajo la promesa de un Dios fiel. Y así, el legado de Caleb perdura, como una luz que nunca se apaga, guiando a todos aquellos que se atreven a caminar en la fe. El paso del tiempo, como una corriente suave pero firme, continuó su curso, pero la historia de Caleb nunca se desvaneció. A medida que las generaciones iban y venían, la memoria de su fe inquebrantable seguía siendo una luz para la tribu de Judá, y en última instancia, para toda la nación de Israel. Los días de Caleb, aunque lejanos, dejaron huellas profundas en el alma colectiva del pueblo. Cada rincón de Hebrón, cada colina que una vez había sido testigo de su conquista, ahora se encontraba sembrada de memoria. Las tierras que Caleb había ganado no eran simplemente parcelas de tierra, sino territorios de esperanza. Las familias que vivían en ellas no solo tenían un hogar, sino que llevaban consigo el recordatorio de que todo lo que alcanzaban había sido ganado por fe. Caleb había tomado la promesa no solo con sus manos, sino con su corazón, y había hecho de ella una herencia que nunca se perdería. Las generaciones que vinieron después de Caleb, siguieron viviendo según los principios que él había impartido. Cada líder que surgía, cada guerrero que tomaba las armas en nombre de Israel, sabía que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos visibles, sino contra el miedo, la duda y la incredulidad. Ellos, los descendientes de Caleb, vivían con la misma fe que su patriarca había mostrado en sus días de juventud, cuando desafió a los gigantes de Hebrón sin dudar un solo instante. El ejemplo de Caleb se transmitió de padres a hijos como una rica tradición. En los hogares de Hebrón, los padres contaban a sus hijos la historia del guerrero que nunca dejó de creer. Les hablaban del hombre que, a pesar de las probabilidades en su contra, nunca vaciló en su fe, y cómo esa fe lo llevó a conquistar lo que parecía inalcanzable. De generación en generación, el mensaje era claro: si Caleb pudo, nosotros también podemos. Si él pudo conquistar a los gigantes, nosotros podemos enfrentar nuestras propias luchas con la misma fe y valentía. En los momentos de duda, cuando el pueblo de Israel se encontraba en medio de crisis o conflictos, el recuerdo de Caleb se levantaba como una bandera de esperanza. ¿Recuerdas a Caleb?, se preguntaban los más sabios. ¿Recuerdas cómo enfrentó lo imposible y salió victorioso? No podemos rendirnos ahora, porque él no se rindió. Y con esas palabras, el pueblo se volvía a levantar, reafirmando su fe en las promesas que Dios les había hecho. El tiempo había pasado, pero la vida de Caleb seguía enseñando. En cada batalla, en cada desafío, la historia de su vida seguía guiando el rumbo de los corazones. Los jóvenes que crecían bajo su legado no solo veían a un anciano que había conquistado un monte, sino a un hombre que había vencido a los gigantes internos, el miedo, la duda y la desconfianza. Y al vencer esos gigantes,
Caleb había demostrado que la fe en Dios no tiene límite, no tiene barreras, ni tiene final. El monte que Caleb había tomado con su fe se convirtió en un lugar de peregrinaje. Cada año, los israelitas subían a Hebrón no solo para recordar la historia de Caleb, sino para reafirmar su propio compromiso con las promesas de Dios. Ellos, al igual que él, sabían que la fe es lo que lleva a las victorias más grandes, y que, cuando se cree con todo el corazón, las montañas no son obstáculos, sino peldaños hacia el cumplimiento de la promesa. Los hijos de Caleb, que heredaron la tierra de Hebrón, siguieron siendo los guardianes de la fe. No se limitaban a administrar la tierra como cualquier otra posesión, la veían como un tesoro espiritual que debía ser cuidado y protegido. Hebrón se mantenía viva, no solo por su riqueza material, sino por el legado de fe que Caleb había dejado. Y mientras las generaciones continuaban su curso, cada una de ellas encontraba su propio propósito en las huellas del viejo guerrero, entendiendo que, en última instancia, la verdadera herencia no era la tierra, sino la fe que la hacía sagrada. La historia de Caleb nunca fue solo la historia de un hombre que conquistó un monte. Fue la historia de cómo una fe viva puede transformar el futuro, cómo una vida dedicada a Dios puede cambiar el destino de una nación. Caleb no fue solo un conquistador de tierra, sino un conquistador de almas, un hombre cuyo amor y devoción a Dios lo hicieron un faro para todos los que vinieron después de él. Así, la fe de Caleb, su valentía, su fidelidad y su obediencia al llamado de Dios, continuaron resonando a través del tiempo. No solo como un relato de victorias pasadas, sino como un recordatorio de que, en cualquier momento, cualquier hombre o mujer que decida creer en las promesas de Dios, puede enfrentar los gigantes de la vida y conquistar lo que parece imposible. Porque la fe que venció a los gigantes, la fe que conquistó Hebrón, nunca desaparece. La fe verdadera, la fe como la de Caleb, es eterna. Y así, la historia de Caleb, el guerrero que conquistó la promesa de Dios, se convirtió en un legado eterno de fe, valentía y obediencia. Un hombre que, a pesar de los gigantes que enfrentó, nunca dejó de creer, y en su fe, se forjó una victoria que perdura hasta nuestros días. Si esta historia te ha inspirado, si las enseñanzas de Caleb te han tocado el corazón, no olvides suscribirte a este canal, comentar qué más te gustaría aprender de los grandes héroes de la fe, y compartir este vídeo con todos aquellos que necesitan recordar que con Dios, no hay gigante demasiado grande ni promesa demasiado distante. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia de la fe.